Me llamo Renata y tengo 32 años. Cuando pienso en la palabra amiga, durante muchos años vi la cara de Andrea. Nos conocimos a los 14 en la secundaria, en el taller de arte. Ella llegó con una carpeta de cartón llena de recortes, yo con una caja de lápices ordenados por tono. Andrea hablaba rápido, se reía fuerte, empezaba cosas sin miedo. Yo era más callada, metódica, de listas y horarios. Nos completábamos. Pasábamos horas pegando, pintando, armando carteles para eventos de la escuela. Los profesores nos juntaban en los equipos porque confiaban en que algo íbamos a resolver. En casa, mis padres trabajaban todo el día, los suyos tenían una fonda y una panadería pequeña. Su casa siempre olía a pan recién horneado, la mía a desinfectante y sopa de verduras. Crecimos así, turnándonos para acompañarnos en momentos que parecían gigantes y que hoy me parecen mínimos. En la universidad estudiamos diseño. Compartimos libretas, pedazos de cartulina, cafés que sabían a agua y noches que olían a solvente. Cuando no había dinero, hacíamos trueques con compañeros. Yo hacía diagramación, Andrea hacía ilustraciones. Cobramos barato y aprendimos caro. En cuarto semestre nos propusimos abrir un estudio propio algún día. Escribimos nombres en una hoja: lenteja, alfiler, línea fina. Nos reíamos de lo pésimos o cursis que sonaban. Soñábamos con un local a pie de calle, una mesa grande de madera, una lámpara industrial. Éramos dos, y eso me hacía sentir segura. Ella decía vamos y yo preguntaba cómo, y en esa tensión salían cosas. Nos graduamos, nos tocó la realidad. Yo entré a una agencia pequeña. Andrea empezó a freelancear y a apoyar en la panadería cuando su mamá se enfermó. Aún así, nos veíamos cada viernes en la tarde. Hablábamos de clientes difíciles, de facturas, de cómo sobrevivir con recibos de honorarios. Andrea seguía siendo impulso, yo, contención. Con el tiempo nos llegó una oportunidad de verdad. Una marca nueva de productos de limpieza quería imagen, etiquetas, empaques, todo. Andrea llevó el contacto, yo hice la propuesta técnica. Fue el primer proyecto que nos hizo sentir que lo del estudio no era una fantasía. Ahí se plantó la primera semilla del malentendido, aunque entonces no lo vi. El cliente quería facturar a una sola persona por facilidad. Andrea me pidió que fuera yo, porque en ese momento yo tenía todo en regla y ella estaba regularizando su situación fiscal. Acordamos un reparto equitativo, 50/50 menos los gastos. Empezamos formal, carpeta compartida, cronograma, avances. Yo llevaba un Excel con costos. Andrea se encargaba de la relación con el cliente, que le respondía mejor a su manera directa de hablar. En medio del proyecto, su mamá recayó. Andrea empezó a ausentarse de algunas reuniones. Yo cubría como podía. Cuando algo urgía, lo resolvía sola y luego le contaba por mensaje. Una noche, para no atrasarnos, pagué de mi bolsillo la impresión de pruebas de color y la compra de un paquete de tipografías. Lo anoté en el Excel, pero no se lo dije por llamada. Eran casi las 2 de la mañana y pensé que mañana le explico. Mañana se convirtió en 4 días, porque se complicó lo de su mamá y el cliente pidió cambios de último minuto. El Excel tenía la nota, mi cabeza, el pendiente, ella, la urgencia de su mamá. No hubo una mala intención, solo desorden, pero el desorden suele caer siempre donde menos conviene. El cliente depositó el primer pago en mi cuenta. Yo separé los gastos y le transferí a Andrea su parte. Ese mismo día, el banco tuvo una intermitencia y la transferencia salió como programada para el día siguiente. Le mandé el comprobante, no me fijé en ese detalle. Andrea, agotada y con el teléfono lleno de notificaciones, leyó el mensaje de pasada. A la mañana siguiente, su tía le preguntó si ya había cobrado porque a Renata ya le depositaron, ¿no? La tía se enteró porque su primo trabajaba con el cliente y había oído que se liquidó el primer pago. Andrea respiró hondo, abrió su app, no vio depósito. Me escribió, ¿ya te pagaron? No me ha caído nada. Yo estaba en reunión. Le contesté una hora después, sí, ya. Te mandé ayer. Checa si no está en camino. Encontró la leyenda de programada y me puso un OK. No hubo más.
Lo que no vi fue que en ese OK ya se había instalado una duda. Ella no me lo dijo, yo no lo intuí. Al día siguiente, el dinero sí cayó. Andrea me mandó un emoji de pulgar arriba. Yo seguí trabajando sobre una ronda de etiquetas. Andrea, agotada, iba y venía del hospital a la panadería. Empezó a delegarme más. Lo hice, porque podía y porque me sentía fuerte resolviendo. Esa sensación se convierte fácil en costumbre. Otro detalle que no atendí fue un correo que le escribí al contador de la agencia donde yo trabajaba. Para facturar al cliente usé el formato de la agencia, porque yo llevaba el proyecto por fuera con autorización del jefe y así evitaríamos líos. En ese correo yo puse, necesito la factura a nombre de X por el total. Yo me arreglo internamente porque estoy trabajando con una colega. Lo mandé desde mi correo, con copia al contador. Un día después, por error, reenvié ese hilo a Andrea junto con unos archivos de diseño, porque estaban en la misma cadena. El asunto del correo decía factura total. Andrea, que no tenía tiempo, abrió, leyó esa línea, no vio el archivo adjunto de diseño que yo decía y pensó que yo estaba manejando el dinero por fuera sin decirle. No me lo dijo. Guardó silencio. En mi bandeja de enviados, ese correo se perdió entre mil. El proyecto avanzó con tropiezos. Entregamos una presentación final en oficina del cliente. Andrea llegó ojerosa, con una chamarra que olía a pan dulce y desinfectante de hospital. Yo había impreso Words y preparado la presentación. Acordamos que ella abría y yo cerraba. Su energía siempre calentaba la sala, la mía ordenaba. Salió bien. El cliente pidió pequeños ajustes y prometió el segundo pago en una semana. A la salida, en el pasillo, Andrea me preguntó cuánto quedaba del primer pago después de gastos. Le dije la cifra según mi Excel. Ella asintió seco. Yo sentí tensión y no supe cómo abrirla. Luego nos sentamos a ver todo con calma, dije. Ella dijo sí. No nos sentamos. Una tarde, yo estaba en casa recortando unas pruebas cuando me llegó un mensaje de voz de Andrea. Sonaba cortada, decidida. Decía, Reñí, necesito que la próxima transferencia sea inmediata, sin programaciones. Y quiero ver el Excel contigo, porque mi tía dice que estás manejando todo desde tu agencia y no sé qué tanto te están descontando. No quiero malos entendidos. Yo escuché mi tía dice y me hirió. Me sentí acosada. Le respondí más seca de lo que merecía. Te transfiero hoy, no hay problema. El Exao lo tienes compartido. No hay descuentos raros. Si quieres, lo revisamos cuando estés menos ocupada. Ese cuando estés menos ocupada fue torpe. Ella lo leyó como sarcasmo. Me contestó OK y nada más. Mis dedos querían escribir perdón, sonó mal, pero no lo hice. Pensé que lo hablaríamos en persona. No lo hicimos. En paralelo, otro foco, su novio de entonces, Mauricio, no me soportaba. No era una guerra abierta, solo una serie de comentarios sobre cuánto se aprovechan los demás de tu nobleza, dichos mirando por encima del celular. Nunca se lo dije a Andrea porque no quería tensar. Andrea lo intuía y, cansada, lo evitaba. Ese pequeño triángulo no ayudó. Llegó el segundo pago. El cliente, por un tema interno, depositó tarde. Me avisaron a mí, yo le escribí a Andrea, aún no cae, me dijeron lunes. Andrea ya había comprado material con la idea de ese pago, y su mamá volvía a tener estudios. Me respondió fría, OK, iré al banco. Avísame cuando lo tengas. Yo sentí que desconfiaba de mí. En lugar de llamarla, me defendí en mi cabeza. Empecé a escribir mensajes largos que borraba. Al final le mandé solo capturas del chat con el cliente. Ella no dijo nada. El lunes cayó. Le transferí su parte en cuanto pude. Le puse, listo. Me respondió con un gracias y un audio donde sonaba agotada. No hablamos de números. Otra vez, lo importante quedó debajo. La presentación final de la línea de empaques fue un viernes a las 9 de la mañana. El cliente quería vernos puntuales. Andrea me escribió la noche anterior, no sé si llegue a tiempo,
mi mamá está mal. Le dije que yo iba, que no se preocupara. Preparé todo, fui, presenté. El director quedó conforme y firmó el cierre. En el pasillo, el jefe de marketing me dijo, gracias a ti por liderar esto. Yo corregí, somos dos, pero no insistí. Salí con el contrato en la mano, cargando también una sensación rara de triunfo que no se siente triunfo cuando estás sola. Le escribí a Andrea, cerrado. Luego te cuento. Ella me dejó en visto 2 horas. Después me puso, gracias por hacerlo. Ese día, Mauricio publicó una historia en la que se leía, no hay peor ciego que el que no quiere ver cuando se aprovechan. Yo no suelo mirar esas cosas, pero me lo mostraron. Tragué amargo. Al día siguiente, sábado, fui a la panadería a buscar a Andrea con unas copias impresas del desglose. Quería por fin sentarnos, poner en claro cada peso y cada decisión. No estaba. Su tía me atendió y me dijo que Andrea estaba en el hospital. No supe si ir, si llamar. Me quedé parada en la puerta con la carpeta en la mano. Al final le mandé mensaje. Tengo todo el desglose, te lo llevo cuando me digas, ¿cómo estás? Me respondió en la noche, luego vemos eso. Mi mamá entró a observación. Me dolió haber pensado en números cuando ella estaba con su mamá. Me sentí egoísta y me callé. Guardé la carpeta en un cajón. Una semana después, su mamá falleció. Me enteré tarde porque Andrea apagó el celular los primeros días. Su tía me llamó el tercer día. Fui al velorio. La abracé. No hablamos de trabajo. No había nada que decir que sirviera. En esos días, Mauricio se convirtió en filtro, contestaba mensajes, organizaba cosas, decidía quién pasaba. A mí me hacía sentir visitante. Lo acepté porque no era momento de discutir protagonismos. Pasaron 2 semanas. El cliente pidió una factura final. Yo la emití y me depositaron. El banco, otra vez, marcó proceso. Le mandé a Andrea el comprobante con una nota. Te deposito en cuanto se acredite, nos vemos el jueves para revisar todo. No contestó. El jueves la volví a escribir, te paso el total y el Excel si no puedes vernos. Me respondió con un texto largo que leí 3 veces. Decía que en ese momento no podía con reuniones, que sentía que durante todo el proyecto yo había tomado decisiones sin consultarla, que todo quedó en tu correo y en tu agencia, que había escuchado cosas que la hacían dudar de mí, que prefería detener cualquier cosa por ahora. Me quedé sin aire. Abrí el Excel, copié el enlace, se lo mandé con permisos, escribí, no tomé nada que no fuera acordado. Si no confías en mí, te transfiero todo y arreglamos después. Fue una reacción impulsiva. Me respondió no es eso. Pero sí era eso, la confianza estaba herida. Pedí a mi banco la liberación y en cuanto cayó, le deposité su parte con un margen a favor, sumando aún más de lo que le correspondía por los días que pasaron. Le mandé el comprobante. No respondió ese día. El siguiente me escribió, gracias. Necesito tiempo. Sentí rabia y tristeza en partes iguales. Llamé. No contestó. Le dejé un audio torpe, explicando mis movimientos como si hablara con un auditor. Me odié por sonar así. Lo que terminó de quebrarnos no fue el dinero, fue una imagen capturada sin contexto. Una tarde, le mandé a mi hermana un audio contándole que extrañaba a Andrea y que me dolía que ahora todo pase por Mauricio. Dije literalmente, me gustaría que no tuviera que pedirle permiso de sus emociones a él. Se lo mandé a mi hermana, o eso creí. Lo envié al grupo que teníamos con Andrea y 2 amigas de la universidad, porque mi dedo tocó la conversación equivocada. Vi el mensaje salir y borré para todos en menos de 10 segundos, pero ya era tarde. Andrea alcanzó a escucharlo. Me escribió un ok. No un reclamo. Solo ese ok plano que pesa toneladas. Intenté explicar que era un desahogo con mi hermana, que no quise ofenderla, que no era un juicio sobre su duelo, sino sobre cómo me sentía apartada. Me respondió, no es momento, reñí. Me callé. Me tardé 2 días en decidir escribirle una carta larga por correo,
donde contaba todo el proceso de pagos, los gastos que adelanté, mi torpeza comunicando, el correo del contador que recibió por error, mi confusión cuando ella dijo mi tía dice, el audio equivocado. La releí 3 veces. La dejé en borradores. No la mandé. Los meses siguientes fueron de silencio. Me enteré por terceros de que Andrea dejó la panadería a cargo de una prima y que se mudó a un estudio con otra ilustradora. Supe por un proveedor que habían hecho etiquetas para una mermelada artesanal y me alegré sin decirlo en voz alta. El cliente de limpieza a veces me escribía y yo contestaba lo justo, sin ofrecer nada más, porque no quería que interpretaran que yo me estaba quedando con algo. Me concentré en mi trabajo y en una clase de tipografía que siempre quise tomar. En la noche, todavía habría alguna conversación vieja con Andrea y me quedaba viendo fotos de presentaciones que nos salieron bien, de tazas de café mal lavadas, de la primera vez que cobré más de lo que imaginé. Pensaba en escribirle. No lo hacía. Un día, casi un año después, me crucé con Andrea en una feria de diseño. Ella había montado un stand con su nueva socia. Los empaques eran hermosos, con líneas limpias y colores tierra. Yo la vi desde lejos primero. Me acerqué despacio, sin plan. Cuando me vio, respiró hondo. No había odio en sus ojos. Había una mezcla de cansancio y de algo que me pareció cuidado. No nos abrazamos de golpe. Nos dijimos sola como quien pisa tierra desconocida. Hablamos de cosas pequeñas, del calor, de la afluencia, del precio del papel. Yo compré una libreta. Ella me dio una bolsa de papel y dentro puso una tarjeta. Dijo, si un día quieres café, me escribes. Asentí. No hicimos balance ese día. No iba a salir algo bueno de empujar explicaciones apuradas en un pasillo con ruido. Una semana después, le escribí. Le propuse vernos en la cafetería de siempre. Llevé, por fin, la carpeta con el desglose impreso que llevaba un año en mi cajón. Cuando llegó, nos saludamos con un abrazo breve, como si midieras la temperatura del agua. No supe si sacar la carpeta de inmediato o hablar de su mamá. Ella me ahorró el orden y dijo, he querido decirte algo hace tiempo. No te acusé de nada en ese momento porque estaba desbordada, pero me dolió sentirme fuera del proyecto. Y luego me quedé con lo que otros dijeron y dejé de preguntarte directo. Escuché el audio del grupo y me dolió. Todo estaba mezclado. Yo asentí. Dije, yo confundí resolver con pasar encima. Tomé decisiones por ti para que no te preocuparas y con eso te anulé. Hice movimientos de dinero sin avisarte al momento y te di razones para dudar. Me equivoqué. Me dolió que confiaras más en tu tía, en Mauricio, en capturas, que en mí, pero entiendo que yo no ayudé. Había ruido de loza y leche espumada. No lloramos, no pedimos perdón de manera solemne, nos fuimos diciendo cosas concretas, como cuando desarmas un objeto con tornillos diminutos. Andrea dijo que el correo del contador la hirió porque sintió que yo la invisibilizaba. Le expliqué el contexto y lo torpe que fui al reenviarlo. Yo le conté que cuando escribió mi tía dice yo me sentí juzgada y por eso me puse a la defensiva. Hablamos del primer pago programado, de la insistencia de ver el Excel, de mi audio equivocado, de la presencia de Mauricio como filtro. Ella dijo que Mauricio, en su empeño de cuidarla, se convirtió en pared y que ahora lo veía. Yo admití que debí llamar más y escribir menos comprobantes. Nos escuchamos sin buscar vencer. Después de hora y media de diseccionar pequeños eventos, nos quedamos en silencio. Ella dijo, no sé si podamos volver a lo que éramos. Yo dije, yo tampoco. Pero me gustaría que, si un día vuelves a dudar de mí, lo hables conmigo aunque sea con las manos temblando. Y yo haré lo mismo. Dijo sí. Pedimos otra ronda de café. No salimos de esa cafetería como mejores amigas otra vez. Salimos como dos adultas que entendieron cuánto daño hace la suma de mensajes sin contexto, silencios por orgullo, tareas asumidas para ayudar que se vuelven imposiciones, terceros con opiniones fuertes cuando tú estás débil. No volvimos a abrir un proyecto juntas ese año. Nos mandamos, eso sí, fotos de nuestros procesos, comentarios puntuales sobre tipografías, un felicidades cuando la nueva mermelada de su clienta ganó un premio local.
Una tarde me escribió que, al revisar correos viejos, encontró mi carta en borradores compartidos, se había quedado en mi nube y alguna actualización la subió. La leyó un año tarde, pero la leyó. Me puso, ojalá la hubieras mandado. Le respondí, ojalá hubiera llamado. Hoy, cuando veo ese primer Excel impreso, ya no veo solo cifras, veo todo lo que no dijimos. Sigo siendo metódica, Andrea sigue siendo impulso. Hemos aprendido a poner límites. Si me pide opinión, se la doy. Si yo necesito ojos frescos, le escribo. A veces pasa un mes sin hablar y no lo vivo como abandono. Cuando nos vemos, hablamos claro. No le cuento a su tía lo que no le cuento a ella. No dejo que uno que sea un muro. Si el banco dice programada, le mando un mensaje de voz explicando y no una captura fría. Cuando alguien insinúa que se aprovecharon de ti, pregunto qué necesitas saber, antes de responder por instinto. Y cuando me sale el impulso de resolver por la otra, me recuerdo que eso también es quitarle agencia. No sé si nuestra amistad vuelva a ser esa casa de secundaria donde todo era improvisado y fácil. Tal vez no. Tal vez ahora lo que tengamos sea un acuerdo adulto, preguntarnos antes de interpretar, explicar antes de acosar, pausar antes de reenviar. Lo que sí sé es que el malentendido no fue un evento único, fue una cadena. Ningún eslabón, por sí solo, habría roto nada. Los rompió la suma y, sobre todo, la prisa, el cansancio y el orgullo. He aprendido a mirarlos de frente. Si algún día volvemos a abrir un proyecto, será con cuentas claras y un documento donde no falte nada, pero también con la decisión de hablarnos cuando algo duela, aunque suene torpe. He aprendido que la amistad no se pierde de un día para otro, se pierde a golpes de suposiciones. Y que se puede recuperar, no idéntica, pero sí más honesta, si las dos deciden construir con las manos visibles. Me llamo Renata. Esta es la historia de cómo una amistad se fracturó por un malentendido que no fue uno sino muchos, y de cómo, sin discursos ni gestos grandilocuentes, fuimos armando de nuevo algo que, si no se llama como antes, por lo menos tiene el tamaño real de nosotras dos.